Y bueno, yo deseo que podamos crecer cada día más, ¿sí? En nuestra vida de oración con Dios, nuestra comunión con Dios. Dios nos ha dado la bendición, pues, de aspirar, ¿sí? O tener una visión en cuanto a esto. Entonces hay que formar ejércitos de oración, hombres, mujeres de oración que puedan dar, pues no sé si decir pagar ese precio o dar el esfuerzo, sí, para cumplir propósitos de Dios, sí. Esta primer parte que les he estado hablando acerca de estos devocionales, pues les decía, va enfocado específicamente a lo que es oración, sí. Obviamente con la intención de que podamos aprender de una manera bíblica cómo orar, ¿sí? Esto es lo teórico, ¿sí? Ya lo práctico, pues ya depende de cada uno de nosotros qué tanto lo hagamos, ¿sí? Porque pues hay batallas personales que ahí nadie entra, ¿sí? Solamente nosotros y Dios. Pero la enseñanza pues nos va a ayudar y nos va a abrir el entendimiento para poder dar esas batallas. Entonces Dios les bendiga cada uno de los que han seguido esta transmisión, estas transmisiones específicamente pues de estos devocionales, ¿sí? Y las transmisiones que se han tenido como iglesia. Dios les bendiga mucho. Y bueno, el deseo de mi corazón es que se levante ese ejército de oración, ¿sí? Entonces yo espero que Dios lo vea en nosotros y nos haga parte de esto. Yo creo que es su voluntad, ¿sí? O está también en su corazón. No por nada nos ha enseñado estas cosas o nos está enseñando esto a través de estas predicaciones. Y digo nos enseña porque pues uno no lo ha conocido todo. Sí, juntamente con ustedes pues estamos aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo cada una de estas cosas. Sí, tratar de desarrollarlo y experimentarlo también. Entonces vamos a ir creciendo en todo esto, ¿sí? Y yo quiero que se motive y que sepa que pues hay muy buenas noticias, ¿sí? Sabemos que hay un enemigo y que pues estas cosas son las que menos le gusta que nosotros escuchemos, ¿verdad? Porque no nada más nos dan una información, ¿sí? Nos desarrollan en algo espiritual, ¿sí? Y el problema que ha tenido la iglesia a nivel mundial, pues es la ignorancia, ¿sí? Desgraciadamente nuestra ignorancia de Dios, nuestra ignorancia de las cosas espirituales, de las cosas que hay en la palabra de Dios. No estoy hablando lo teórico, yo sé que hay gente que a lo mejor sabe más Biblia que nosotros, que es lo más probable y lo más seguro, pero eso no es lo que le causa temor a nuestro enemigo, sino el conocer al autor de esta Biblia, o al que inspiró la Biblia. Eso a él le preocupa. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios pues nos lleva a tener un crecimiento y experimentar el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, pues esa es la intención. Yo quiero que me acompañe a orar, ¿sí? Vamos a hacer una oración para comenzar y para que nuestros hermanos que se están conectando, pues se vayan también conectando con nosotros y poder entrar a la palabra. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, esta tarde, noche, Señor. Bendito Dios, gracias por cada vida que está, Señor, atenta a esta transmisión. Señor, cada vida que de alguna manera, Señor, tú nos has impartido algo a través de estas predicaciones, de estas enseñanzas, bendito Dios, para poder crecer, para poder desarrollarnos, Señor, y ser no solamente bendecidos, sino poder bendecir a los demás, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por darnos vida en ti. Que esta tarde, Señor, tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, y que seamos muy bendecidos por ti, Señor. Cada vida que está escuchando esta palabra pueda ser activado, pueda ser motivado también a más, Señor. En el nombre de Jesús, que el diablo vea que hay un pueblo no ignorante, Señor, que hay una iglesia no emocionada, una iglesia sabia,
Señor, que el diablo vea que hay Señor, un ejército, bendito Dios, que no ignora sus maquinaciones. Señor, que sepa mi Dios que su fin ha llegado, Padre, que tú te estás levantando, Señor, a través de un ejército precioso de oración. Señor, un ejército precioso, Padre, que va a abrir camino a tu venida, Señor. Yo bendigo cada vida que está oyendo esta transmisión y ruego, Padre, que seamos tocados por ti para crecer, Señor, en estas dimensiones de la oración, Señor, y que veamos la vida de oración como algo extremadamente necesario, Señor, y que vaya más allá de lo que es el orar porque somos cristianos o porque tenemos necesidades. No, Señor, que veamos lo que es buscarte genuinamente, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y yo declaro que abres nuestro entendimiento, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, bueno, en los días que he estado hablando o he dado estas enseñanzas de paternidad, les he dicho que nos hemos enfocado a Lucas capítulo 11. Entonces yo le pido que busque esa escritura y hoy le quiero hablar de intercesión. Lucas capítulo 11, ¿sí? Y vamos a ver desde el versículo 2. Entonces hemos hablado de lo que es la oración, ¿sí? Tomando el modelo del Padre Nuestro. Obviamente no lo vimos todo a detalle, ¿verdad? En sí, el enfoque era ver lo que es Padre, ¿sí? Lo que es paternidad. Amén, porque ese es un principio básico para poder crecer en la oración, ¿sí? Si no logro comprender esto, bueno, pues no voy a avanzar, ¿sí? Me voy a limitar en mi vida de oración y me va a limitar en el entendimiento, ¿sí? De la palabra de Dios. Y si yo me limito en el entendimiento de la Biblia, no crezco en la oración, ¿sí? Porque la enseñanza me hace crecer en la oración. Entonces, si yo no crezco en palabra, no crezco en la oración, ¿sí? Entonces, por eso se necesita que yo comprenda lo que es paternidad y que experimente la paternidad de Dios directamente hacia mí por medio de la oración, ¿sí? Obviamente, y la paternidad que es a través de representantes, ¿sí? Si yo no logro experimentar eso y conocerlo o creerlo y aceptarlo por muchas horas que yo trate de orar, ¿sí? Voy a estar limitado, voy a llegar hasta cierto punto, ¿sí? Y voy a ignorar muchas cosas. De verdad, esto es básico, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Para poder que se nos abra un panorama más profundo de lo que es oración. Entonces les decía, pues la ignorancia es un arma muy fuerte en las manos del diablo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer, ¿sí? Al Señor, ¿sí? Conocer al que inspiró esta palabra, que Él se nos revele. Amén. Entonces es necesario que lo busquemos, ¿sí? Y es necesario que nos metamos a su palabra, porque es ella la que nos revela al Padre, ¿sí? Entonces vamos a prestar atención y a tratar de aplicar lo que se nos habla, ¿sí? Porque si no, pues entonces solo estamos oyendo y nos estamos llenando de una información que a lo mejor nos parece bonito o no, pero hasta ahí, ¿sí? Y no es la idea. La idea es que crezcamos en esto, ¿sí? Les decía, yo sé que Dios está levantando un ejército de oración y créame que las iglesias que más van a crecer en este tiempo van a ser las iglesias que han sido de mucha oración, ¿sí? No estoy diciendo las que improvisan, ¿sí? Y que se meten en oración porque ven la situación. Obviamente hay que meterse en oración por la situación, pero esto más que nada es un caminar, ¿sí? A esas iglesias es a las que yo me refiero, iglesias que ya han caminado, ¿sí? Hombres, mujeres de Dios que ya tienen un caminar de oración, ¿sí? Que esto no les llegó de sorpresa,
no son improvisados, ¿sí? Porque la situación los orilló a hacer de oración. No, es gente que ya caminó y que ha tenido un caminar así. Sí, por eso yo creo la escritura de Hechos 12, donde Pedro sale de la prisión, lo saca un ángel y exactamente llega a una casa. Sí, el ángel lo fue dirigiendo hasta apuntarlo en una calle o direccionarlo en una avenida o una calle que lo iba a dirigir exactamente a la casa donde muchos estaban orando. Sí, así va a ser. Sí, Dios va a traer muchas almas, sí, por causa de la oración. Amén. Entonces, desgraciadamente, pues muchos otros que no han sido casas de oración, pues van a tener ciertas decepciones, sí, pero bueno, para eso Dios habla en su palabra desde tiempo atrás, ¿verdad? El problema es que a veces no lo atendemos, ¿sí? O cerramos nuestro oído a verdaderos enviados, ¿sí? Entonces eso es muy peligroso, ¿sí? No, hay que abrir bien nuestros oídos cuando Dios envía a alguien, ¿sí? Porque un envío de Dios es Dios visitando, ¿sí? Aunque nos cueste trabajo a veces entenderlo, ¿sí? O creerlo, ¿sí? Lo dice la Biblia, ¿verdad? Dios lloró, o Jesús lloró por Jerusalén, cuando él iba a entrar a Jerusalén para ya ir a la cruz, o para ya entrar a días para ser crucificado. Y entonces él llora a las entradas de Jerusalén cuando la ve y empieza a decir, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero tú no quisiste, le dice, ¿sí? Y empieza a decir, apedreas a tus profetas y matas a los que te son enviados. Y entonces cuando dice eso, te quise juntar como la gallina, pero vas a quedar desierta por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, no solo hablaba de que él había entrado a Jerusalén o que Jesús había venido a este mundo. Él estaba hablando de lo que dijo anterior a eso, que fue, matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados, te quise juntar, o sea, a través de esos enviados y a través de esos profetas, quiso juntarla a Jerusalén como la gallina a sus polluelos, no quiso, entonces quedaría desierta porque no entendió el tiempo de su visitación, y el tiempo de su visitación fue a través de esos enviados que mataban y a través de esos profetas que apedreaban, ¿sí? Entonces Dios, cuando envía genuinos enviados, Dios nos está visitando, ¿sí? Entonces a veces esto es cuando no se entiende lo que es la honra, cuando no se entiende lo que es paternidad, ¿sí? Cuando no se entiende esas cosas, nos cerramos a los enviados, amén. Y abrimos la puerta a personas que lo que quieren es buscar un beneficio propio y no restauración, ¿sí? No es el propósito de hacernos famosos o buscar manipular para sacar un provecho personal. No, la intención es restaurar, ¿sí? La intención es que usted y yo crezcamos a tal punto que seamos un ejército de oración, que estemos direccionados por principios de Dios, no por emociones ni por sensaciones que nos la mueve una conferencia o una palabra motivacional, sí, que va a mover emociones pero que no edifica. Entonces no es esa la intención. Si esa fue la intención, pues créame que yo no estaría hablando, sí, porque no soy muy dado a emocionar, sinceramente. Sería otra persona la que hablaría, ¿sí? Pero yo sé, y aparte, pues sinceramente no sabría qué decirle, ¿sí? Porque a mí no se me enseñó así. A mí se enseñó a edificar, ¿sí? Por medio de la Biblia. Entonces, esa es nuestra intención, ¿sí? Y es el propósito de Dios, que nosotros podamos crecer. Entonces, yo percibo en mi espíritu, desde que empecé con estos devocionales, que Dios nos quiere formar y levantar como un ejército de oración. Hablo los que estamos viendo esta transmisión y los que hemos seguido, no porque yo sea el que está dando el tema, ¿sí? No me malinterprete, sino porque sé que es un propósito de Dios, ¿sí? Que se levante un ejército de oración. Entonces, por eso yo sé y lo percibo cada vez que transmito estos días de devocional,
que Dios quiere levantar un ejército de oración a través de nosotros. Sí, Dios quiere hacerlo porque hay mucha necesidad de que se levante ese ejército de oración. Viene una cosecha muy grande, ¿sí? Viene vidas arrepentidas. Estamos en un 2020, un año de mucha guerra, de mucha batalla espiritual, ¿sí? Como inició el año y como estamos llegando a mediación de año, ¿sí? Todo esto es estratégico, todo esto tiene un propósito, no hay casualidades en Dios, Dios no lo toma por sorpresa, estas cosas están en la mente de Dios y tienen un plan y un propósito bien definido en el Señor, pero tenemos que sumarnos a esto que Dios quiere hacer. Entonces, yo sé que espiritualmente viene una guerra espiritual muy fuerte, ¿sí? Y que esa batalla espiritual, pues la va a enfrentar gente espiritual, ¿sí? Y la vamos a poder enfrentar y ganar con el propósito de traer a esta tierra una gran visitación de Dios, ¿sí? Por medio de la oración, preparar el camino para una visitación de Dios, ¿sí? Y limpiar el camino para un envío de Dios a un remanente y a pueblo, a vidas que están esperando esto desde hace muchos años, ¿sí? Y van a ser enviados, pero nuestras oraciones van a abrir esas puertas y ese camino para que este mensaje genuino de Dios pueda llegar a muchos lugares. Entonces vamos a ver una gran cosecha, porque vamos a ver caer demonios de alto rango, pero para eso requiere una iglesia fuerte en oración y enseñada, o sea, no emocionada, enseñada, ¿sí? Para que pueda confrontar tinieblas, ¿sí? Como dice la Escritura, tinieblas cubrirán la tierra, eso está cubriendo el mundo, ¿sí? Y muy seguramente, pues vamos a ver mucha apostasía. Creo de parte de Dios que vamos a ver muchas iglesias vaciarse, ¿sí? Vamos a ver muchos ministerios muy famosos que poco a poco se van a ir secando, famosos pero sin Dios, ¿sí? Eso es lo que me refiero. No estoy diciendo que grandes ministerios sean del diablo, no, ¿sí? Estoy hablando, pueden ser muy grandes o muy pequeños. Aquí la diferencia es quién gobierna esos lugares. ¿Sí me explico? Entonces, eso poco a poco va a ir bajando, ¿sí? Y un remanente va a ir a la alza. Por eso necesitamos saber y estar enseñados en lo que realmente es buscar a Dios. Amén. Entonces, yo sé que Dios entre nosotros, ¿sí? Quiere formar un ejército de oración. Lo va a formar. Por eso nos está enseñando a orar, ¿sí? Por eso nos está enseñando a darle importancia a esto. Y yo sé que usted ha recibido cierta impartición cada vez que escucha estas transmisiones, ¿sí? Porque yo sé que es un kairos de Dios. No es tanto por la persona que lo está transmitiendo, es porque es un kairos, ¿sí? Es un tiempo perfecto de Dios. Y como es un tiempo perfecto, pues Dios puede hacer hablar hasta el burro, ¿sí? Sin ningún problema, hasta las piedras pueden hablar, ¿sí? No es tanto por la persona, es el tiempo, ¿sí? Y este es un tiempo perfecto, amén. Y cuando Dios habla, cualquiera va a profetizar. Entonces estos devocionales son con este fin. Entonces yo sé que Dios lo está llamando a ser parte de un ejército de oración y que usted está recibiendo una impartición, ¿sí? A través de cada una de estas transmisiones. Y usted lo va a seguir recibiendo. Solo le pido que trate de aplicar lo que aquí usted está oyendo, ¿sí? La semana pasada que terminé hablando de hijos, ¿sí? Yo le decía, si usted no tiene un padre, empiece a orar para que Dios se lo muestre y usted identifíquelo y agárrelo, ¿sí? Entonces yo espero y lo esté haciendo. Si en dado caso no lo tiene, ¿sí? Pero si usted lo tiene, decía, entonces se ha comprometido ahí, ¿sí? Porque si es de Dios, usted va a recibir una grandísima impartición. Y aún dije, si hay falsos padres, ore para salir de ahí, ¿sí? Entonces,
Bueno, quise terminar con ese tema, ¿sí? Ese punto de lo que es paternidad, para poder continuar algo un poco, bueno, algo más, ¿sí? Y entonces hoy les quiero hablar acerca de lo que es la intercesión. Y yo les pido que ahí me acompañen en Lucas 11, en el versículo 2. Dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí es lo que es orar, ¿sí? Encierra muchas cosas, ¿sí? Que en general pues las hemos visto a través de estas transmisiones. Amén. Pero cuando aquí hay tres ciclos o niveles, no sé si decirlo así, de lo que es la oración. Esta es la primera, ¿sí? Es el primer ciclo, el primer nivel, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestra relación de Dios, de hijos a padre, ¿sí? En este caso obviamente Dios. Y de padre hacia hijos. Esa es la oración, ¿sí? Por eso el Padre Nuestro empieza Padre Nuestro, ¿sí? Porque la oración en sí es la relación del Padre para con sus hijos y de sus hijos para con el Padre. Eso es orar. Amén. Ese es un primer nivel o un primer bloque o ciclo, ¿sí? Obviamente, así pasen siglos en el Evangelio, nosotros vamos a seguir siendo hijos, ¿sí? Nuestra forma de hablarle a Él pues va a ser de hijo a padre, ¿sí? Va a ser exactamente igual. Pero me refiero en cuanto a la madurez en la oración, ¿sí? Inmediatamente después, aquí el Señor ya les expresa otra forma de oración, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver. Entonces dice el versículo 5, que sería ya el otro, de aquí empieza el otro bloque, el otro ciclo, el otro nivel de oración, que ya no es solo una relación de padre a hijo, ¿sí? Esto ya cambia un poco, bueno, un mucho. Dice el versículo 5: ¿y quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, fíjese, y aquel respondiendo desde adentro, ¿sí? Le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bueno, vamos a leer lo que sigue. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? Y si pescado, bueno, hasta aquí. Entonces estamos en el versículo 5. Del 5 al 10, pues ya nos habla de otro nivel de oración, ¿sí? Aquí ya no es de padre a hijo, ¿sí? Aquí el Señor les empieza a explicar una situación donde entran amistades, ¿sí? Entonces, esto ya no es solo orar, porque aquí ya entra una tercera persona, ¿sí? Entonces quiero que lo vea. Está el amigo que va a tocar la puerta del amigo que está dormido. ¿Está claro? Entonces este amigo va a tocar la puerta de su amigo porque otros amigos vinieron a su casa, ¿sí? Entonces aquí ya no es solo entre 2 personas la conversación. Aquí ya entró un tercero, que vienen a ser los amigos de aquel amigo que va a medianoche, ¿sí? Entonces este amigo va por la necesidad de suplir,
¿sí? El alimento a los amigos que le llegaron de visita. Entonces, por causa de esa necesidad y querer suplir, ¿sí? Y proveer a los que llegaron de visita, va y busca a su amigo. Entonces, él no va a pedir para sí mismo, él va a pedir para suplirle a otros, ¿sí? ¿Sabe qué es eso? Eso en sí es intercesión, ¿sí? La intercesión viene a ser la relación para con Dios, pero ya no de padre a hijo, ni de hijo a padre. Ahora es una relación de amistad, ¿sí? En sí, intercesión es pedir a favor de alguien más. Eso es interceder, ¿sí? Pero esto no es algo que yo forzo o que yo obligo, ¿sí? No. Esto es algo que se da por sí solo cuando yo he crecido. Fíjese cómo el hombre que estaba en casa es un padre de familia, ¿sí? Y precisamente dice, mis niños están adentro. Amén. Entonces, el padre es padre para los niños que están allá adentro. Pero que está afuera no se le muestra como papá, se le muestra como amigo. ¿Sí me explico? O sea, los que están adentro son los que están en el nivel de oración. Niños en cuanto a la comunión con Dios, ¿sí? No en cuanto a la inmadurez. Estamos hablando de que se está creciendo en la oración, ¿sí? Entonces, niños o los hijitos que todavía están en un desarrollo espiritual en la comunión con Dios. Entonces a ellos les dice mis niños. O sea, con ellos tengo una relación de padre a hijos, ¿sí? De hijos hacia el padre. Ellos están en el nivel de oración. Pero tú que vienes de afuera, ¿sí? Tú estás en otro nivel. Tú conmigo tienes una relación no de hijo a padre solamente. Entre nosotros hay una relación de amistad. Eso es la intercesión. Sí, por eso no todos son intercesores. Porque para lograr vivir una verdadera vida de intercesión hay que ser amigos de Dios, ¿sí? O hay que alcanzar una estatura de amistad con Dios. Cuando Dios tiene en su mente y en su corazón destruir Sodoma y Gomorra por causa del pecado que llegó hasta el cielo, Dios no fue con cualquiera, ¿sí? Dios fue con un hombre que Dios sabía que iba a interceder. Fue con su amigo, ¿sí? Con Abraham. Entonces llega con Abraham, le explica la situación y rápidamente Abraham empieza a interceder. Y empieza a decir, Señor, ¿cómo vas a hacer esto tú? ¿Sí? Tú no eres así. Destruirás al justo con el injusto. Y Abraham empieza a interceder y empieza a clamar y a suplicar por la salvación de esas dos ciudades, creo yo, que es lo más probable, pensando en su sobrino, ¿sí? Pensando en su familia. Pero él empieza a clamar y él empieza a interceder para que no hubiera una muerte ahí. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham? ¿Sí? Porque Dios sabía que este hombre no solo tenía una relación de hijo a padre con Dios, él tenía una relación de amistad, ¿sí? Y un amigo de Dios entiende o percibe las cargas y las necesidades que hay en Dios. Amén. Entonces hay gente que son muy íntimas con Dios, ¿sí? Usted no le puede, si usted tiene un niño de 5, 8 años, es su hijo, lo ama y todo, pero sobre él usted no puede desahogarse y decirle todos los problemas que está sufriendo como matrimonio, como familia, porque el niño no percibe esa relación con usted. Él percibe papá e hijo, ¿sí? Hijo y padre, pero él no percibe un amigo con el que usted pueda soltar su necesidad para ser ayudado, ¿sí? Así es Dios, mi hermano, ¿sí? Hay muchas cargas que están en el corazón de Dios, pero los niños no lo pueden percibir. Los niños solo perciben sus necesidades y van al Padre para que el Padre se las supla. Amén. Y el buen padre
va a suplir, como dice abajo, ¿sí? Uno que es padre no le va a dar una serpiente a su hijo cuando le pide un pez, no le va a dar una piedra cuando le pide pan, ¿sí? Si ustedes son malos, dan cosas buenas a sus hijos, pues cuanto más Dios, ¿sí? Él dará cosas buenas a quienes se las pidan, ¿sí? Para empezar, ahí está condicionando, ¿sí? Y está diciendo, dará cosas buenas. O sea que si yo pido cosas malas, no me las da, ¿sí? Solo va a suplir a aquellos que le pidan cosas buenas, y buenas en el concepto de Dios. O sea que hay que leer la Biblia para entender qué es bueno para Dios, ¿sí? Y eso, si yo lo pido, con toda seguridad, aquí lo dice, me lo va a dar, ¿sí? Pero un niño, él solo sabe pedir. Como niño, su vida de oración no entra, ¿sí? Las situaciones de alguien más, ¿sí? No entran en esa carga y en ese pesar. Dios no puede abrirse y decir tales y tales situaciones tengo, ¿sí? Está pasando esto en el mundo, está pasando esto en la tierra, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo Dios se abrió con Samuel? Que le dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Dios venía triste, venía molesto, ¿sí? Venía en una tristeza aquí, porque el rey que él había ungido lo está traicionando. El Señor no fue con otro, fue con uno de sus amigos, en este caso Samuel, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a crecer en mi amistad con Dios, ¿sí? Y esa amistad con Dios me va a llevar a ser una persona de verdadera intercesión, donde Dios va a abrirse y expresar las cargas que hay en su corazón o el pesar que hay en su corazón, ¿sí? Un niño ni siquiera le va a pasar por su mente el orar para que las cargas que hay en Dios, ¿sí?, tengan respuesta. No va a pensar en ¿y qué habrá en Dios? ¿Qué será lo que necesitará Dios? Porque el Señor decía en Isaías 6, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí hay una petición en Dios, hay una necesidad, ¿sí? Pero un niño eso no lo percibe. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Sí? La verdad, la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Entonces ahí hay otra petición de Dios, una necesidad que hay en Dios, que haya obreros, ¿sí? Que haya gente a la que Él pueda enviar, según Isaías 6. Amén. Entonces sí hay necesidades en Dios. Aquí el punto es, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién lo puede percibir? ¿Y quién puede buscar que se suplan? Amén. Se necesita ir muriendo al egocentrismo, ¿sí? Se necesita ir menguando al yo, ¿sí? Se requiere ser más que un seguidor del Señor, ¿sí? Ser más que alguien que está por necesidad, ¿sí? Se necesita ser amigo. Y yo le voy a explicar en la Biblia cómo es que se crece en esa amistad con Dios, ¿sí? Todo esto pues lo estamos viendo en cuanto a una relación muy íntima con el Señor. ¿Está bien? Entonces se puede ir creciendo, ¿sí? Y se debe ir creciendo. Entonces no sé qué tanto le puedo explicar porque no quiero sacarlo mucho de la idea. Pero bueno, estamos hablando de amistad con Dios. ¿Está bien? Entonces, para comprender un poco más esto, yo quiero que vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de Juan. Y vamos a ver si puedo terminar este punto hoy, ¿sí? Para seguir hablando de la intercesión. Entonces, esto es importante, ¿sí? Quiero que entienda que esto es solamente enseñanza. ¿Cómo se lo puedo explicar? Que esto hay que crecer en esto. O sea, esto no es de que, ya lo entendí, a la semana siguiente ya soy amigo de Dios. Es que esto es un caminar, ¿sí?
Pero aquí la ventaja que se tiene es saberlo, ¿sí? El problema es cuando lo ignoramos, porque al no tener enseñanza, pues se hace más difícil, ¿sí? Pero cuando hay enseñanza, ya hay una dirección hacia dónde podemos darle, ¿sí? Entonces vamos a leer Juan 15, 1. Y vamos a ver cómo se crece en esa amistad con Dios. Juan 15, 1. Si ya lo encontró, bueno, lo leemos juntos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, ¿sí? Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ay, aquí vamos a aprender muchas cosas, ¿eh? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, ¿sí? Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, no en que recibas lo que pides, ¿sí? En que llevéis mucho fruto. Y entonces fíjese, de pámpano, y seáis así mis discípulos, ¿sí? Bueno, vamos a leer más. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, fíjese bien, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que está mandando? Arriba lo dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? O sea que si yo cumplo este mandamiento, ¿sí?, yo voy a ser amigo suyo. Ya no os llamaré siervos cuando se cumple la petición del Señor o el mandamiento, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, fíjese. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oísteis de mi Padre, que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No sé si se dio cuenta, yo creo que sí. Menciona 3 clases de personas. Menciona primero los pámpanos, luego menciona los discípulos y al final menciona amigos en la parte que leímos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir desarrollándonos en nuestra vida espiritual al grado de tener una amistad con Dios, ¿sí? Viéndolo de una manera más profunda, ¿verdad? Porque en sí la amistad con Dios se desarrolla por una relación muy personal, pero aquí te especifica, ¿sí?, lo que es ser un amigo de Dios. Yo creo que no hay cosa más sublime que Dios nos llame amigos, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ir leyendo. Entonces, primero tengo que ser pámpano, ¿sí? ¿Y qué es ser pámpano? Ser pámpano es ser hijo. Amén. Un pámpano es esa ovejita nueva, ese niño espiritual, ¿sí?, que para poder desarrollarse y crecer como un alma nueva o como un pámpano, ¿sí entendemos lo que es pámpano? Pámpano es esa ramita, ¿sí?, donde cuelgan las uvas o el racimo de uvas, ¿sí? Entonces ese pámpano, yo tengo que ser un pámpano que esté pegado a la vid, ¿sí? La vid es Cristo, dice aquí,
que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces nos dice pues aquí, yo tengo que ser un pámpano, ¿sí? Entonces un pámpano viene a ser aquella alma nueva o aquel niño espiritual, aquella oveja, ¿sí? Que empieza a desarrollarse en Dios y que debe de ir creciendo. El punto es llegar a ser amigo de Dios. ¿Sí? Entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va desarrollando, pero para que pueda ir creciendo, entonces ya le dije, pámpanos, discípulos, amigos, ¿sí? Tiene que ir cumpliendo, ¿sí? Las demandas que el Señor le va haciendo. La primera demanda que le hace, o la demanda que le hace al pámpano, es muy sencilla, ¿sí? Solo le está diciendo, permanece en mí. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, empieza a decir aquí, bueno, vamos más abajito. El versículo 2 dice, todo pámpano que el mí no lleva fruto lo quitará. ¿Sí? Entonces, ¿qué fruto debe de haber en aquellos que se han acercado al Señor? Bueno, arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjese bien, y después dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Entonces, si yo permanezco en Él, voy a poder dar fruto. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo que aquel que quiere dar fruto, va a dar más fruto, ¿sí? Porque va a estar siendo limpiado por el Señor. Quiero que entienda esto. Todo recurso de Dios, todo, ¿sí? Todo recurso de Dios nos es dado, es dado a aquellos que quieren dar fruto, ¿sí? Si una persona no quiere dar fruto, los recursos de Dios no son para ellos, ¿sí? Los recursos de Dios son para aquellos que quieren dar fruto. Cuando hablamos de fruto, hablamos de carácter de Cristo, ¿sí? Toda persona que está dando fruto se está asemejando poco a poco a Jesús en carácter, ¿sí? Entonces, mi carácter tiene que ir siendo moldeado al de Cristo, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr eso? Si yo veo un carácter a veces totalmente retorcido o muy alejado al carácter de Cristo. En resumen, el fruto del Espíritu Santo nos muestra el carácter de Jesús, ¿sí? Yo como hijo de Dios, como pámpano, tengo que desarrollarme en el carácter de Cristo. Como hijo de Dios, no hay otro modelo, ¿sí? Ni hay otro diseño, ni hay otra meta en cuanto a carácter o a imagen. El modelo perfecto es Cristo. Yo tengo que buscar ser como Él. Amén. Y yo voy a ser como Él conforme se va desarrollando el carácter suyo en mí, que viene a ser el fruto del Espíritu Santo. Bueno, aquellos que quieren dar fruto, el Señor los limpiará para que puedan dar más. Y aquí abajo me dice con qué los limpia. Y dice, ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Entonces el Señor nos va a limpiar con uno de sus recursos, ¿sí? Que viene a ser la palabra de Dios. Yo tengo que atender a los recursos de Dios para poder dar fruto. Tristemente nosotros somos personas a veces muy religiosas que nos frustramos, ¿sí? Porque no podemos dar el fruto que Dios quiere. Y eso es obvio, no lo podemos dar. Porque no hay la capacidad ni la santidad suficiente para poder dar el fruto por fuerza humana, ¿sí? Dios me demanda algo tan sencillo: esfuérzate en la gracia. La gracia es su recurso, ¿sí? La gracia es el favor de Dios inmerecido. El esfuerzo que yo debo de dar es no me voy a esforzar para ser bueno. No vamos a poder, porque nuestra naturaleza está caída, no puede ser buena. Lo que yo debo esforzarme es en atender a los recursos que Él me ha dado, ¿sí? Para empezar a dar fruto. ¿Qué recursos tengo yo? Aquí me está diciendo uno: la palabra de Dios. Entonces yo tengo que meterme en su palabra. Yo tengo la bendición de tener ministerios que me van a bendecir a mí, ¿sí? Gente que nos predica, gente que nos ministra, gente que nos enseña. Ellos son recursos de Dios, ¿sí? Tengo la oración, que yo puedo meterme con Dios a orar, y es un recurso. Si yo atiendo a esos recursos,
Dios me va a ayudar a dar el fruto que humanamente yo no puedo dar. Espero me esté explicando, ¿sí? Entonces el problema es que lo hacemos al revés. Queremos dar fruto sin atender a los recursos. No venimos a la iglesia. Bueno, obviamente estas son nuestras circunstancias. No vemos las transmisiones, ¿sí? Cuando hay reunión, no vamos a la iglesia. Muy rara vez agarramos la Biblia. No oramos, solo oramos cuando hay reunión, ¿sí? Es imposible que demos fruto así, porque no estamos tomando ni esforzándonos en el recurso que Él nos ha dado. Entonces esto para mí nos lo pone más sencillo, ¿sí? Porque el Señor está diciendo, mira, no te esfuerces en ser bueno, porque no vas a poder, ¿sí? No te esfuerces en ser santo, porque no puedes. Esfuérzate en mis recursos, no dejes de orar, no dejes de leer, no dejes de congregarte, ¿sí? Todo lo más que puedas, participa y agarra todo recurso mío. Si hay un ministerio de Dios, tómalo, agarra su enseñanza, toma la bendición que te está transmitiendo a través de la enseñanza y la predicación. Cuando estés, ahorita reúnete en este sentido, en ver la transmisión, ¿sí? Cuando se nos dé lugar para congregarnos otra vez, bueno, no falles a la iglesia, porque tú vas a estar llorando, no puedo, Señor, no puedo. Pero el problema no es que no podamos, el problema es que no atendemos al recurso, porque el recurso es lo que nos va a limpiar para que demos fruto, ¿sí? Eso para mí quita la frustración. Amén. Porque entonces yo no me voy a esforzar por hacer algo que humanamente me es imposible. Yo me voy a esforzar por atender a los recursos. El Señor me dice que la palabra, si yo la leo, ¿sí? O el meterme en la Biblia es un recurso para mí. Que la Biblia es un recurso para que yo pueda dar fruto. Pues yo la voy a leer, ¿sí? Que la enseñanza, la predicación es un recurso. Pues yo las voy a oír. Amén. Que la oración es un recurso. Pues voy a orar, ¿sí? Que la iglesia y todo lo que hay allá adentro es un recurso. ¿Qué voy a hacer? A tomar el recurso y no voy a fallar. ¿Me explico? ¿Sí? El problema es que no atendemos a los recursos. Por no atender a los recursos, caemos en la frustración, ¿sí? Y somos incapaces de vivir y de dar el fruto que Él quiere. Por eso aquí dice, todo aquel que quiere dar fruto, aquel que está llevando fruto, ¿sí? El Padre lo limpiará para que dé más. ¿Con qué lo va a limpiar? Con su palabra, con sus recursos. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces no se frustre, mejor agarre los recursos, ¿sí? Pero hágalo, porque ese es el único esfuerzo que el Señor demanda. Ya cuando usted atiende a los recursos, entonces por sí solo va a empezar a dar fruto. Amén. Eso me ayuda a crecer como pámpano. Entonces voy a empezar a dar fruto. Voy a empezar a dar fruto. Y entonces dice aquí, en esto os glorificó mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y luego dice, y seas así mis discípulos. O sea, dejes de ser pámpano y ahora seas un discípulo. Dejes de ser una ovejita y ahora seas un discípulo, que es muy diferente, ¿sí? Porque el discípulo ya no es alguien que sigue por lo que se le da. Es alguien que sigue por la palabra de Dios. Y ahí lo dice, ¿sí? Dice el versículo 10 de Juan 15, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí él está hablando a discípulos, ya no a pámpanos, ¿sí? Está diciendo, para que ustedes den fruto, permanezcan en mí, yo los voy a limpiar con la palabra para que den más fruto, ¿sí? Y en esto os glorificó mi Padre, en que llevéis mucho fruto y deja de ser pámpano y ahora seas un discípulo, ¿sí? Porque estás dando mucho fruto. Entonces tú ya dejas de ser una ovejita, ¿sí? O una persona que no está creciendo o que está como nueva, vamos, ¿sí? Y empiezas a convertirte en un discípulo. ¿Y cómo se caracteriza un discípulo? En que está llevando mucho fruto. Está creciendo en la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces dice, ya más adelante,
Como el Padre es amado y guardad el mandamiento. Bueno, estas cosas, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, una característica de un discípulo lleva fruto, mucho fruto. Otra característica de un discípulo es que se goza en lo que el Señor le habla. ¿Eso qué significa? Que un discípulo se goza en la palabra, ¿sí? Los discípulos aman la palabra, no aman lo que se les da, no buscan lo material, buscan la palabra. ¿Qué hizo Jesús? El apóstol Pedro, perdón. Juan 6 me parece. Muchos discípulos, ¿sí? Ya no pámpanos, discípulos, pero que hubo una definición en sus vidas. Dice pues la Biblia que estos hombres, en un momento el Señor se le ocurre pararse en una fiesta, me parece, y de esas veces que el Señor no le da vergüenza hablar y decir cosas extrañas, ¿sí? Él se para en la sinagoga o en una fiesta, no recuerdo exactamente, y se le ocurre decir: hey, atención, todo aquel que bebe mi sangre y come mi carne entrará al reino. Sí. Y pues todos se quedaron, mira qué raro, ¿no? Y lo empezaron a juzgar de loco. Y entonces dice ahí, muchos de sus discípulos ya no lo siguieron. Y entonces a los discípulos pues le empiezan a decir al Señor: Señor, pues ya párale, ¿sí? Porque se te está yendo la gente. Y entonces el Señor, como nunca ha sido un cobarde, les dice: bueno, pues si ustedes también se quieren ir, váyanse, ¿sí? Y entonces uno de los discípulos, discípulo, no pámpano, le dice: Señor, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí? Solo los verdaderos discípulos siguen al Señor por la palabra, no por lo que les dé, por la palabra. Entonces los discípulos se caracterizan porque aman la palabra. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, el pámpano, ¿sí?, tiene una demanda que es: atiende a los recursos. Discípulo, ¿sí?, se caracteriza porque ama la palabra. Entonces él se le dan mandamientos. ¿Cuál va a ser? Solo a los discípulos se les dan órdenes, ¿sí? El niño no percibe la orden como orden, la percibe como sugerencia. Pero el discípulo la sugerencia la percibe como una orden. Y a los discípulos les dice este mandamiento, no a los pámpanos, a los discípulos, porque hay gente que es discípula y a ellos sí se les puede hablar no por sugerencia, sino por orden. Entonces el Señor a los discípulos, los que están dando mucho fruto, los que aman la palabra, Él les da mandamientos, ¿sí? No todos perciben el mandamiento como mandamiento, lo perciben como: ya va a empezar el pastor, otra vez ya va a empezar, ¿sí? Porque no son discípulos. Pero los discípulos perciben el consejo como una orden. Amén. Dios nos haga discípulos a todos, que demos mucho fruto, que el consejo lo veamos como una orden, ¿sí? Porque somos discípulos. Entonces el Señor a ellos les dice este mandamiento, a los discípulos les doy: que se amen unos a otros. Y si hacen lo que yo les mando, esto, ¿sí?, entonces van a ser mis amigos. Y entonces el Señor les dice: este mandamiento es que se amen como yo los he amado. Y entonces les dice cómo los ha amado. Les explica y les dice: bueno, yo los he amado así. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Tú quieres ser mi amigo? Haz lo que te estoy mandando. ¿Qué te estoy mandando? Que te ames, que se amen como yo los he amado. ¿Cómo los he amado yo? He dado mi vida por ustedes. Entonces, ¿cómo es el amor que el Señor les demandó o les mandó cumplir? El amor de amistad es darte, ¿sí?, dar tu vida por tu amigo. Eso es ser amigo de Dios. Amén. Entonces a esos les puede decir: ya no los llamaré siervos, ¿sí?,
porque el siervo no sabe lo que es su señor. Ahora ustedes los llamaré amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amigo es aquel que da su vida por su amigo. En este caso nosotros, si queremos llegar a una amistad con Dios, es negarnos a nosotros por amor a nuestro amigo. ¿Sí? Es el perderle el amor a nosotros mismos por amor a nuestro amigo. ¿Sabe qué es eso? Eso es llevar la cruz. ¿Sí? Es un negarnos a lo nuestro, es un negarnos a nuestros deseos, es un negarnos a nuestro yo, es un negarnos a mis creencias religiosas, es un negarnos a nuestro pensamiento de que Él está para darme, que me dé, que me bendiga, que me supla, que me ayude. No es si me da o no me da, yo lo voy a seguir, porque Él va más allá de una relación de papá, ¿sí? Es una relación de amistad. Amén. Lo que él, si lo hace, no lo hace, yo lo amo porque Él es mi amigo. Entonces yo me niego a mi deseo, yo me niego a lo que yo quiero, yo me niego a lo que yo siempre he deseado con tal de, ¿sí?, verlo a Él feliz. Eso es ser amigo de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, de pámpanos a discípulos y amigos. Entonces, cuando yo estoy creciendo en eso, mi oración cambia, ¿sí? Y empiezo a enfocar mi mirada en lo que el amigo está pidiendo. Amén. Y entonces sí, mi oración va a ser totalmente diferente. Y voy a sentir la carga que el amigo está sintiendo. ¿Está claro, mis hermanos? Por eso la intercesión es una relación de amistad, donde siempre se va a buscar el bien, no de aquel por el que vengo a pedir, ¿sí? No solamente eso. El intercesor va a buscar el bien de su amigo. ¿Sí? Con estos ejemplos termino. Le voy a dar 3 ejemplos nada más. Y ya termino este punto. ¿Sí? Y el día de mañana vemos 3 tipos de intercesión. ¿Sale? Pero ya con esto termino. 3 ejemplos nada más de lo que es un intercesor buscando el bien de su amigo. ¿Sale? Dice pues, hay 3 ejemplos. Uno es Moisés, un verdadero intercesor. Él le dijo a Dios, cuando Dios iba a destruir todo Israel, y le dijo: apártate del medio, Moisés, voy a matar a todo este pueblo y te voy a dar un pueblo mejor. ¿Usted cree que Dios le diría eso a cualquier pastor? ¿Se imaginan si a nosotros como pastores Dios nos dice eso? ¿Qué haríamos? ¿Sí? Pues gloria a Dios, ya te habías tardado, Señor. Sí, qué bueno que escuchaste mi oración. Esta gente ya no la aguanto. ¿Sí? ¿Qué haríamos? Por eso no nos lo dice. ¿Sí? Se lo dice a gente que es su amiga. Y entonces le dice a Moisés: Moisés, apártate. Esta gente es tremenda, yo te voy a dar un pueblo mejor. ¿Y saben qué hace un amigo de Dios? En este caso Moisés. Moisés era amigo de Dios. ¿Sí? Él le dice: no. Si vas a raer a uno, empieza conmigo. Y le dice: porque ¿qué van a decir de ti? No del pueblo. El pueblo es tremendo, contumaz, merece que lo barras del mapa, ¿sí? Pero ¿qué van a decir de ti, amigo? ¿Qué van a decir las naciones de ti, que no pudiste con esta gente? Eso hace un intercesor, hermanos. Un intercesor no piensa solo en por el que está pidiendo. Pide por aquel pensando en el amigo. ¿Sí? Otro ejemplo es Esther, otra intercesora. Esther se presenta ante el rey. Creo que era Naamán. Naamán era enemigo de Israel. Y le dice ese hombre al rey Asuero en ese tiempo. Dice: entre tu imperio hay un pueblo que no hace tus leyes, que no se somete a tus leyes. Y tenerlo, ¿sí?, de nada te va a servir. Da cartas para destruirlo, o da el decreto para ir y destruirse a ese pueblo, porque no hacen lo que tú mandas. Eso le dijo Naamán. Esther se presenta después de algunas fiestas, se presenta ante el rey y le dice: vea lo que hace un intercesor, ¿sí? Mi petición es por mi vida, mi demanda es por mi vida, mi petición por mi pueblo, algo así. Y le empieza a decir: porque en medio de tu reino hay un pueblo, o mi pueblo,
¿sí? Que hemos sido vendidos a muerte. Si hubiéramos sido vendidos como siervos, no diría nada, pero hemos sido vendidos a muerte. Y entonces le dice Esther, y destruir a este pueblo, le dice Esther, la intercesora, será un daño irreparable para tu reino. ¿Sí? Entonces, ¿por quién está pidiendo Esther? Está pidiendo por su pueblo, pensando en el amigo o en el rey. Eso es ser un intercesor. ¿Sí? Verdadero intercesor empieza a clamar por la necesidad que hay en el rey o en el amigo. Último ejemplo. Nabal, ¿sí? En el tiempo de Abigail, ese hombre, el esposo de Abigail, que había hecho, no había honrado el servicio y la protección que David le había dado a sus pastores. Un día David va y pide, pues nosotros te hemos servido, es justo que también cosechemos de lo que tú has trabajado. Y este dice, no, muchos siervos huyen de su señor, o sea, tú no, eres un traidor a tu señor. Entonces David, como no era muy dado a la paciencia, pues se prende. David era un guerrero y dice, de aquí a mañana no habrá ni un solo hombre en la casa de Nabal. Y se deja ir David, su espada desenvainada y todos sus valientes. Y ahí van a matar a Nabal. Pero en eso Abigail, la esposa de Nabal, sabe que David viene con toda la intención de matar a Nabal. Y entonces ellas se ponen a interceder por este hombre. Aquí hay mucha enseñanza. Y eso probablemente se lo explique mañana. Pero el punto es que cuando ella se postra ante David y lo detiene en su enojo, algo le dice ella, mi señor, y empieza a interceder. No hagas esto, entre otras cosas, ¿verdad? No recuerdo exactamente las palabras, pero le dice, porque si tú haces esto, esto será una mancha irreparable para tu reino. ¿Sí? Y ella misma le dice, este hombre es un insensato. O sea, ese hombre merece que lo mates. ¿Sí? Pero si tú haces esto, vas a manchar tu reino. Y David se detiene. ¿Qué hizo esa intercesora? ¿Sí? Su intercesión fue para buscar el bien del reino. Esos son los verdaderos intercesores. Entonces, mi intercesión debe ser movida por la carga que hay en mi amigo. ¿Sí? Él tiene una carga de ver la salvación de las almas. Yo tengo que interceder por eso. Allá hay una carga en su corazón por la restauración de su iglesia y que el nombre de Cristo sea engrandecido. Yo tengo que buscar que eso se logre. Si hay una carga en él por levantar un ejército poderoso de oración, yo tengo que buscar que eso se dé, porque él es mi amigo. ¿Sí? Si no estoy buscando lo que él quiere, entonces yo no soy su amigo, yo soy un asalariado. ¿Me explico? Probablemente sea discípulo, si bien me va, ¿sí? Pero no amigo. Entonces, eso es ser un intercesor. Amén. Si yo estoy buscando lo mío, no, todavía soy un niño, ¿sí? Todavía me falta mucho restauración aquí, mucha renovación aquí y mucho conocerlo a él como mi papá. ¿Sí? Porque el egocentrismo y el egoísmo es la evidencia de inmadurez y de daños emocionales. Bueno, hasta aquí le voy a dejar. ¿Sí? Esto es en cuanto a intercesión. Ya el día de mañana vemos un poco más. Quiero que cierre sus ojos. Yo voy a orar por usted para que Dios le imparta sobre intercesión. Y yo sé que Dios nos quiere hablar. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos ya para terminar, porque ya me he extendido un poco. Padre, gracias te damos, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra. Yo bendigo cada vida que está viendo esta transmisión, Señor. Padre celestial, sé que estás aquí porque puedo sentir tu presencia, Señor. Sé que en este lugar, Señor, y en ese conectarme con mis hermanos en el Espíritu, Señor, sé que un cortejo grande de ángeles están descendiendo sobre nosotros y que principalmente tu presencia está en este lugar, Señor. Declaro que los cielos están abiertos por causa de la sangre preciosa de Jesús, Señor. Bendito Dios.
En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre Celestial, tú escribes hoy, Señor, o más bien has establecido, Señor, levantar una preciosa generación, Señor, de gloriosos intercesores. Bendito Dios, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, escucho a Dios decirnos: voy a restaurar el ministerio de intercesión. Voy a restaurar la intercesión en mi iglesia. Voy a restaurar la intercesión. Ya no será el concepto de intercesión en ese concepto religioso que se sienten más espirituales o que siempre se están quejando de ataques, ¿sí? O siempre se están quejando de enfermedades. No, yo voy a restaurar la intercesión y voy a mostrar el poder y el peso que tiene la verdadera intercesión, que es a la semejanza con Cristo. En el nombre de Jesús voy a levantar preciosos y poderosos ministerios de intercesión en todas las naciones de la tierra. Intercesiones, ejércitos de intercesión que abrirán camino a otras naciones para que este mensaje, el mensaje del reino, llegue a otras partes del mundo entero. Voy a hacer como antesala una gran cosecha, el levantamiento de gloriosos intercesores, dice el Señor Dios Todopoderoso. Voy a levantar intercesores poderosos que van a ser la antesala o van a abrir camino para una gran cosecha. Como lo dijo Jesús, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque antes del envío habrá ruegos en el nombre de Jesús, antes de una visitación del Espíritu Santo, como lo dijeron los profetas. Primeramente hubo mucho ruego, mucho ayuno, mucho cilicio en los sacerdotes. En el nombre de Jesús yo haré, dice el Señor Dios Todopoderoso, que se levanten intercesiones poderosas en la tierra, que atraigan visitaciones al país, que atraigan visitaciones a las naciones de la tierra. Voy a levantar un ejército poderoso de intercesión que van a traer una gran cosecha a la tierra, que le van a abrir camino a muchos enviados que yo voy a estar enviando sobre las naciones para que traigan una gran cosecha y para que lleven este mensaje de restauración y el mensaje que va a transformar vidas. Yo, dice el Señor Dios Todopoderoso, voy a levantarme un ejército de intercesión, voy a levantarme un ejército de oración que hará conmover las obras del diablo, que hará temblar los cielos, que hará removerse todo el cimiento del diablo. Los tronos de las tinieblas se removerán, porque voy a levantar un precioso ejército de hombres y mujeres intercesoras. Voy a llenar las iglesias de mis intercesores, dice Dios, el Señor fuerte y celoso, en el nombre de Jesús. Y voy a engrandecer mi palabra a través de muchas vidas que han sabido buscarme en medio de cualquier circunstancia. Dice el Señor Dios fuerte: tu tiempo ha llegado, mi pueblo. Tu tiempo ha llegado de que levantes tu rostro y que proclames la grandeza del Dios que tienes, que has conocido en el anonimato, que has conocido en lo secreto. Alza tu voz en cuello, no calles. Habla a los cuatro vientos la grandeza del Señor que has conocido en lo secreto. Mi pueblo de anonimato, mi remanente, háblale a los cuatro vientos y anúnciales la grandeza de mi nombre, la grandeza del Cordero, la potencia de mi palabra, la majestad de mi reino. Dile a los cuatro vientos: arrepentíos. El reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios ha llegado. En el nombre de Jesús, recibe su bendición, mi hermano. Dios nos sume para ser parte de este ejército de intercesores. En el nombre de Jesús yo te bendigo para que seas parte y para que te sumes. En el nombre de Cristo, recibe su bendición. Veo en mi espíritu sobre cada uno de ustedes que el Señor está poniendo una vestidura nueva. Entiendo
que es otro nivel de oración. Recíbelo, créelo y ora en base a esto que estás recibiendo. Recibe de Dios, hermano. Recibe esta impartición de intercesión. Recíbela. Recíbela, pastor. Recíbela, ministro. Recíbela, mi hermano, mi hermana, intercesores. Recíbanlo, recíbanlo en el nombre de Jesús. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y nos dice el Señor: ustedes van a dar a luz una generación profética, porque siempre la intercesión atrae lo profético, siempre la intercesión da a luz los ministerios proféticos. Esta generación dará a luz preciosos profetas en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Ese manto que Dios está poniendo es como el traje de un niño recién nacido que está metiendo en nosotros. En el nombre de Jesús somos intercesores que están en nacimiento y en proceso de crecimiento. Somos intercesores que daremos a luz ministerios proféticos. Yo declaro que el Señor te imparte de esta unción de intercesión, de esta unción profética, que Dios te le imparte, que Dios le imparte a tu iglesia, que Dios le imparte a tu casa, que Dios le imparte en el nombre de Jesús. Sepa el diablo que Dios se levantará una generación gloriosa. Dios merece una nueva generación. Dios merece una nueva generación de ministros, una nueva generación de profetas, una nueva generación de intercesores. Dios merece una nueva generación y Dios se la va a levantar Él mismo para la gloria de su nombre. Yo te bendigo y declaro que el Señor te añade más para gloria de Dios. Recibe su bendición y crece más en este mover de Dios que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Dios te visite en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Gracias te damos, Señor. Te bendigo, mi hermano, mi hermana. Sigue viendo estas transmisiones. Dios te bendiga. Créelo, créelo, medítalo y si es necesario vuélvelo a escuchar. Dios te bendiga. Mañana nos vemos aquí a las 8:30. Dios les bendiga. Estamos despedidos de esta transmisión. Gracias, mis hermanos.